Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios y siempre le vamos a pedir sabiduría, ayuda a Dios para poder comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir de no alegrarnos de la desgracia ajena. Es algo tan común que los seres humanos cometemos muchas veces, el reírnos, el burlarnos de cuando a las personas le acontecen cosas adversas, cosas malas. Y vamos a ver que el que aconseja, el que nos aconseja es Dios, para que no lo hagamos. Y si lo hacemos también puede venir castigo de parte de Dios para las personas que nos burlamos o nos reímos de la desgracia ajena. Y para comenzar, vamos a estudiar Génesis, el capítulo 16, y vamos a leer el verso 1 y 2. Dice el verso 1: Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Acá vemos, seguramente que conocemos o en nuestra familia hay personas que tienen esta situación tan difícil que es ser estéril, que es el no poder tener hijos. Nos imaginamos que debe ser tanto para el hombre, para la mujer, un problema terrible el poder saber que uno no puede engendrar hijos. Y Sarai tenía esta situación, este problema, no podía tener hijos. Y el verso 2 dice: Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Miren, esta era la situación terrible que tenía esta mujer. Y eso también viene de parte de Dios. Jehová me ha hecho estéril. ¿Y qué más dice? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré de ella hijos. Ese era el anhelo de esta mujer, de tener un hijo. Y nos vamos a saltar al verso 4 y 5. Y dice el verso 4, hablando de Abraham, dice: y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. A esta mujer, esta sierva de Sarai, se le explicó que querían tener un hijo por intermedio de ella. Pero cuando ella se vio encinta o que estaba embarazada, miraba con desprecio a Sarai. ¿Y qué es mirar o tener desprecio por otra persona? Dice que desprecio es darle menos valor del que merece una persona, menos aprecio del que se merece. El verso 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, es decir, mi vergüenza sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Miren, era un malestar que tenía, porque esta sierva, una vez embarazada y sabiendo que Sarai no podía tener hijos, miraba con desprecio a su señora. Y sobre esto vamos a mirar unos versos. Qué terrible debe ser saber tanto un hombre como una mujer que no puede tener hijos y que alguien haga burla sobre esta situación. Y en esta dirección vamos a compartir unos versos. Y ahora vamos a mirar Eclesiastés, el capítulo 9 de Eclesiastés. Y vamos a estudiar el verso
11 y 12. Hablando Dios sobre la suerte que le toca a cada persona, sabemos que no todas las personas tenemos la misma suerte. Y todo ser humano tiene épocas lindas en la vida, tiempos donde nos van las cosas bien. Y también tenemos tiempos difíciles o tiempos de angustia, de enfermedad. O nos tocan tiempos donde tenemos que sufrir. Y eso es para todos los seres humanos. ¿Y qué nos dice? Vi además debajo del sol que no siempre es de los ligeros la carrera. No todas las veces los más ligeros ganan la carrera o terminan la carrera. ¿Qué más dice? Ni la guerra de los fuertes. No siempre el más fuerte gana la guerra. Vamos a ver por qué. ¿Qué más dice? Ni aun de los sabios es el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Miren cómo nos señala o lo que nos enseña este verso. Dice, sino que todos tienen oportunidades e infortunio. Nos dice Dios, miren la verdad que nos enseña y nos dice Dios. Todos los seres humanos tenemos oportunidades buenas y también tenemos infortunio. ¿Y qué significa la palabra infortunio? Desgracia. Ojalá que nunca pase por nuestra mente el burlarnos o el reírnos de la desgracia ajena. Y vamos a estudiar el verso 12. Dice, miremos si no es real esta palabra de Dios. El verso 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Ningún hombre conoce si mañana va a estar bien, si va a estar mal, si va a estar sano, si va a estar enfermo. Ningún hombre conoce su tiempo. ¿Qué más dice? Como los peces que son presos en la red y como las aves que se enredan en la trampa, así son enlazados los hijos de los hombres en la desgracia, cuando les sobreviene de improviso o de repente, quiere decir eso. Todos los seres humanos tenemos tiempos lindos, tiempos buenos, pero dice que también somos a veces atrapados en la trampa. Nadie está libre de tener una enfermedad, un accidente y quedar con problemas de salud y que alguien se burle sobre esta situación de cualquier otra persona. Vamos a ver que Dios nos enseña y nos advierte que nunca nos burlemos o nos alegremos de la desgracia ajena. Ahora vamos a mirar Proverbios, el capítulo 14 de Proverbios, vamos a mirar. Y vamos a estudiar el verso 21. A veces podemos menospreciar por distintos motivos a otra persona. El menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? Darle menos aprecio del que merece otra persona. ¿Y qué nos dice Dios sobre el menosprecio o sobre la burla a otra persona? Dice, peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Qué es el menosprecio hacia otra persona? Es pecado ante Dios. Para Dios una persona que menosprecia a otra es pecado. ¿Y qué más dice? Más el que tiene misericordia de los pobres es feliz. Mire, tener misericordia. ¿Qué es tener misericordia? Compadecerse. Tener lástima de una persona que está pasando por un momento difícil.
o de la pobreza ajena. Misericordia es sentir lástima y compasión para el que está sufriendo o para el que tiene un problema, una necesidad o una enfermedad. Dice que esto para Dios es pecado, el menosprecio hacia los demás. Y ahora vamos a mirar en Segunda de Reyes, el capítulo 2. Y vamos a estudiar el verso 23 y también el verso 24. Acá esto habla o se refiere del profeta Eliseo. Miren qué hermosa historia o qué hermosa enseñanza nos enseña Dios por intermedio del profeta. Dice, después subió de allí a Betel, hablando del profeta Eliseo. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Unos muchachos salieron de la ciudad y viendo al profeta Eliseo, se burlaban de él, diciendo, miren de qué se burlaban estos jóvenes. Sube, calvo, sube, calvo. Se burlaban de este profeta porque era un hombre calvo. Por si hay chicos o adolescentes, si no saben qué significa calvo, es una persona pelada, vamos a decir así. Y se burlaban de este hombre, de este profeta de Dios, porque era calvo. Y vamos a ver qué pasó con estos jóvenes por burlarse del profeta Eliseo. Y dice el verso 24, y mirando él tras, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Miren cuántas vidas costó el burlarse de una persona. Dice que aparecieron por voluntad de Dios dos osos y despedazaron 42 muchachos. Miren cómo ve Dios la burla sobre otra persona. Acá murieron por burlarse 42 muchachos, por reírse o burlarse de una persona porque es calvo. Por eso que los seres humanos tenemos ese hábito de muchas veces, cuando vemos algún defecto en otra persona, nos causa gracia. Nos burlamos de cualquiera, pensando, creyendo que somos personas tan justas, nos burlamos de los demás. Pero ¿qué nos muestra y qué nos enseña Dios? Que ese pecado de burlarse de otro, Dios lo castiga. Vamos a seguir estudiando lo que es la bendita palabra de Dios. Por eso que la Biblia significan los libros, es decir, la biblioteca de Dios, de lo que uno necesite o quiera, se encuentra en la Biblia, enseñanza de Dios. A veces podemos decir, o me puedo burlar de alguien que me cae mal, o de alguien que no tengo una buena relación porque hemos tenido capaz alguna discusión, algún tipo de problema. Y me puedo gozar cuando entiendo que a esa persona le pasó algo mal, o un accidente, alguna enfermedad. ¿Y qué nos dice Dios? Vamos a mirar Proverbios, el capítulo 24 de Proverbios, el verso 17. Dice, cuando caiga tu enemigo, no te regocijes. Miremos el consejo de Dios. Por eso que los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, no son como
los pensamientos de las personas. Mire lo que nos enseña Dios. Cuando caiga tu enemigo, no te regocijes. Y hablando del enemigo dice, y cuando tropiece tu enemigo, no te alegres en tu corazón. Nos podemos gozar, nos podemos burlar de alguien porque podemos decir esa persona es enemiga mía. ¿Y qué nos dice Dios? Cuando caiga tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropiece, no se alegre tu corazón. Porque Dios es un ser tan grande, tan poderoso, que Él conoce las obras de cada persona y aparte de conocer las obras, conoce nuestras intenciones y los pensamientos que tenemos en nuestro corazón. El que aconseja es Dios. Seguramente que los consejos que nos da Dios es para bien de nosotros y también de nuestro prójimo. Vamos a estudiar en Primera de Samuel, el capítulo 1, y vamos a estudiar el verso 2, donde habla la historia de un hombre que se llamaba Elcaná y tenía 2 mujeres. Y dice el verso 2, y tenía él 2 mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y nos vamos a saltar al verso 4. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos los hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Acá esta mujer también tenía este gran problema, que dice que Dios no le había concedido tener hijos, era estéril. Esta también fue la madre del profeta Samuel. Estéril, dice el verso 6. Y su rival la irritaba. Esta mujer la irritaba, se burlaba de la otra que no podía tener hijos. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esto es reírse o burlarse de la desgracia ajena. ¿Qué significa la palabra desgracia? Suerte adversa, pesares y tristeza. Eso es lo que provoca cuando una persona tiene la desgracia ajena. Y dice el verso 7. Y así cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Miren lo grave o lo delicado que es burlarse de una persona cuando tiene algún problema de salud. Y dice el verso 8, y Elcaná su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Mire todas las cosas que le provocaba la burla o el menosprecio que le hacía la otra mujer a Ana. Y le decía a su marido, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Para consolarla, porque él era un hombre bueno. Ahora vamos a mirar Éxodos
Vamos a mirar en el libro de Éxodo, el capítulo 4. Y vamos a estudiar el verso 10 y 11. Miren cuando Dios llamó a Moisés para que sea el libertador de Israel. Cuando le mandó Dios para que vaya a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Miren lo que le dijo Moisés a Dios. El verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire lo que le confesaba Moisés a Dios. Soy torpe en el habla. Porque se ve que este siervo de Dios tenía un problema que aparentemente era tartamudo. Por eso le confesaba, le decía, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Por eso Moisés no se consideraba en condiciones o el hombre para que vaya a hablar a Faraón. ¿Y qué le dice Dios a Moisés en el verso 11? Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Miremos que estas cosas acontecen también por la voluntad de Dios. Solamente Dios conoce el propósito de cada cosa. Muchas veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Hoy miremos cuando una persona lamentablemente nace muda. Los médicos, la ciencia humana, ¿lo pueden volver a hacer hablar? O cuando una persona nace ciega, no vidente, los médicos, la ciencia humana, ¿lo pueden hacer ver a una persona que nace ciego? Y acá le explica a Dios que Él es el que permite esas cosas. Por eso seguramente que tras de cada persona que tiene un problema de salud, hay un propósito de Dios. Y muchas veces capaz que no lo sabemos o no lo entendemos. Porque Él le pregunta a Moisés y dice: ¿Quién dio la boca al hombre? Ese es Dios. ¿O quién hizo al mudo? También es Dios. Y al sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Por eso que detrás de cada persona que tenga un problema de salud, por ejemplo, el no ser vidente, el no poder hablar, el ser mudo, seguramente que en cada persona o en cada familia hay un propósito de Dios. Pero seguramente que no es para que nosotros los burlemos, hagamos burla de un ciego, de un mudo. Eso también es burlarse de la desgracia ajena, de una persona enferma y que sea algo que nos cause gracia o que tengamos que hacer burla o que nos tengamos que reír de una persona porque no puede ver o no puede hablar. Vamos a estudiar una cita bíblica más. Miren las advertencias de Dios para con los seres humanos. Porque los seres humanos somos personas muy complicadas. El ser humano es muy injusto ante Dios. Somos personas muy injustas delante de Dios.
Y miren lo que nos dice en Levíticos 19, el verso 14. Miren lo que le pide Dios por intermedio de la palabra. Dice, no maldecirás al sordo. ¿Por qué nos pide esto Dios? Porque Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que hacemos y también sabe lo que pensamos. Miren el consejo de Dios. No maldecirás al sordo. ¿Y qué más dice? Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Seguramente que podemos hacer esta clase de injusticia. Por eso nos pide y nos advierte Dios, delante del ciego no pondrás tropiezo. Y muchas veces podemos ser piedra de tropiezo burlándonos, riéndonos de un ciego. Y dice, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Acá firma Dios. Tendrás temor, yo Jehová. ¿Y qué temor tenemos? De no maldecir a un sordo y poner tropiezo a un ciego. Lo grave que es ante Dios podernos burlar, porque lo podemos tomar como gracioso ver una persona muda, un sordo, un ciego. Lo podemos tomar como algo gracioso para divertirnos. Por eso que nos advierte Dios. Vamos a mirar la última cita bíblica y ya vamos a terminar con estos versos que son para reflexión. Seguramente que los consejos de Dios no están de más. Seguramente que los consejos de Dios son necesarios. Acá miremos en San Juan el capítulo 5, el verso 14, cuando el Señor Jesús sanó a un paralítico y después de que lo sanó lo encontró. Miremos qué dice el capítulo 5, el verso 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ya estás sano. Y miremos el consejo del Señor Jesús a este paralítico que fue sanado. No peques más para que no te suceda alguna cosa peor. Miren qué hermosa enseñanza. No peques más. No sea que te suceda alguna cosa peor. Ahora, esta enseñanza también es para nosotros. No nos burlemos de la desgracia ajena, porque puede venir castigo de parte de Dios sobre nosotros los padres. Puede venir castigo de Dios para nuestros hijos. O puede venir castigo de Dios para nuestros nietos. No nos burlemos de nadie, porque es una injusticia ante Dios y Dios esa injusticia la castiga. Desde ya, muchas gracias a cada oyente que escucha los versos bíblicos que estamos estudiando. Desde ya, muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.